Estamos en la semana 17. La semana 17 estamos hablando acerca de la ley de las prioridades y hemos estado hablando acerca de la vida de Pedro. Hoy es día 4, es día jueves. Les comparto el pensamiento del liderazgo para el día de hoy que dice de la siguiente manera. Los líderes ponen a las personas donde todos ganan. Se los repito, los líderes ponen a las personas donde todos ganan. Y la lectura bíblica de hoy se encuentra en Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 14 al 19 y dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Bueno, entonces yo creo que todos aquí conocemos, hemos escuchado alguna ocasión o en algún salón de entrenamiento, hemos escuchado lo que es la ley de Pareto, el principio de Pareto. Para quien no, o se los voy a recordar, habla de que obtenemos siempre eh, con el 20% de la gente, obtenemos el 80% de los resultados. Es decir, con el 20% de nuestros clientes obtenemos el 80% de ganancia. Con el 20% de nuestros vendedores obtenemos el 80% de las ventas. Y en el equipo funciona igual. Con el 20% del equipo, por ejemplo, si es deportivo, obtenemos el 80% de los resultados. Entonces, la mayoría de los líderes concuerda que este principio del 80-20 funciona bien cuando se trata de priorizar en el ámbito de las finanzas o del tiempo. Reconocen los dividendos que produce. Sin embargo, muchos líderes se rehúsan a aplicarlo a las personas. ¿Con quién me voy a relacionar? ¿A quién le voy a invertir tiempo? Eh, Al igual que Jesús, pues Pedro practicó este principio de 80-20 con las personas. Jesús lo practicó. Todo lo que necesitaba aprender acerca de priorizar a las personas, lo aprendió del ejemplo de Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos la forma de cómo empleó Jesús el tiempo con las personas, pues nos damos cuenta que no le dedicó una cantidad de tiempo igual a todos. ¿Le dedicó mucho tiempo a las multitudes? Sí, sí es verdad, pero la mayor parte del tiempo se le dedicó a 12 hombres, los discípulos a quienes entregó su legado. Le dedicó más tiempo a esos 12 hombres. Pero todavía si miramos un poquito con más cuidado, vamos a notar que del grupo de los 12 había otro grupito selecto con quienes Jesús le invirtió más tiempo que en los demás. Estos eran a Pedro, a Jacobo y a Juan. De los 12 le dedicó más tiempo a esos tres. Ahí estaba su ley de Pareto todavía de 80-20. Después, estos tres fueron los padres fundadores del movimiento cristiano. Aunque Jesús los amaba a todos, invirtió su tiempo en las personas que dirigían a otros e invertían en ellos mismos. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Invertirle tiempo a las personas, a los que eran líderes, no nada más a los que eran seguidores, a los que invertían más tiempo en ellos mismos, a los que invertían más en su educación. Ahora, no hay duda de que el método de Jesús de priorizar su tiempo con las personas, pues tuvo un efecto duradero en Pedro. Después, Pedro también trató de manera instintiva de poner individuos donde pudieran llevar a cabo la misión en una forma pues más eficiente. Recordando otra vez la situación de los judíos helenistas, ¿no? Sobre repartir el alimento. La primera inclinación de Pedro fue designar personas competentes para hacer frente a las necesidades que ni él ni los apóstoles
iban a poder enfrentar. Ellos siguieron donde sus dones y talentos eran más útiles y los nuevos líderes fueron comisionados para utilizar sus talentos. Es decir, los 7 hombres que repartieron los alimentos no eran parte de los apóstoles, no eran parte de los 12 apóstoles, eran otras personas diferentes. ¿Cómo vamos a encontrar nuestro 20% más importante? La tarea del líder es poner a la persona indicada en el cargo conveniente para ella. Como el entrenador, durante los entrenamientos, nosotros debemos ser capaces de discernir quiénes van a ser los jugadores clave. Luego, ya que los detectamos, ubicarlos donde puedan emplear mejor sus dones para llevar al equipo a la victoria. Cada quien aprovechando sus dones y talentos. Pero para descubrir a los que van a ser nuestros jugadores clave, ocupamos evaluar a cada persona según algunos criterios que utilizó Pedro en este caso, y Pedro los aprendió de Jesús. Son 6 criterios los que les voy a compartir para aprender a encontrar nuestros jugadores clave. El número 1 dice la prueba de la influencia. Pedro y los demás apóstoles requirieron que los 7 hombres designados para dar la porción de las viudas fueran seleccionados de entre la gente de la comunidad, ¿no? De entre la gente del pueblo. Esto sugiere pues que eran bien conocidos y ya tenían una influencia establecida sobre los demás. Todo líder potencial con quien intentemos invertir tiempo debe de tener un grado de influencia ya sobre el resto de la gente. Si no es así, vamos a tener problemas o van a tener ellos problemas para dirigir a otros en la realización de las tareas que tengan ellos que realizar. Si empezamos con una persona que no tenga influencia para nada, incluso que el pueblo no lo quiera, que el resto del equipo no lo quiera, pues va a ser muy difícil. Requerimos encontrar a personas que ya tengan cierto nivel de influencia, que sean respetados hasta cierto punto, que la gente los siga hasta cierto punto, que ya vayan encaminados un poco. Esto es para tener un resultado más pronto. Número 2, criterio número 2, la prueba de las relaciones. Pedro también pidió que los hombres seleccionados fueran hermanos, o sea, hermanos, me refiero a que tengan buenas relaciones con la mayoría de las personas, a que sean queridos, pues. Cuando seleccionemos a los líderes, hay que determinar de qué manera los candidatos se relacionan con el resto del equipo. ¿Tienen buenas relaciones con los demás? ¿O los demás los consideran amistosos, positivos? Las personas con el mayor potencial serán las que mejor se relacionen con los demás. Si es una persona conflictiva, pues va a estar complicado que se relacionen bien con las demás personas y por lo tanto que haya una unión, ¿no? Que haya una sinergia en el equipo, va a ser muy complicado. Ocupamos que la persona encargada de cierta tarea se lleve bien con los demás. Ese es el criterio número 2 que usó Pedro. Número 3, la prueba de la credibilidad. Otro requisito de los 7 hombres era que fueran de buen testimonio o, mejor dicho, de buena reputación. Esto es muy importante. Cuando nosotros vayamos a buscar líderes potenciales, hay que determinar si el resto del equipo siente respeto por ellos. ¿Acuden otras personas a ellos con sus problemas? Los líderes potenciales que nosotros encontremos tienen que haber establecido un fundamento de confianza con los demás a fin de dirigirlos bien. Imagínate que querramos poner como líderes a alguien de mala reputación, a alguien que no sea querido, a alguien que sepamos que no tiene los valores adecuados, que hace cosas inadecuadas, ¿ok? Entonces tampoco va a funcionar. Ocupamos gente
de buena reputación, de buen testimonio dentro del equipo sí, pero más que nada para tenerlo como líder. ¿Ok? Número 4, la prueba espiritual. Era requisito que los 7 hombres tuvieran valores firmes también. Pedro sabía que si los líderes potenciales no participaban de las mismas convicciones de los apóstoles, no podrían actuar eficientemente por ellos. O peor aún, podrían haber actuado, pero en sentido contrario a sus creencias para extraviar a los demás, ¿no? Imagínense que dentro del equipo tengamos a alguien que diga, no, pues este líder está mal, ¿cómo cree que vamos a hacer eso? Eso no lo podemos lograr, está mal, deberíamos de ir en sentido contrario, es más, no hay que hacerle caso. Imagínense que tengamos miembros así en el equipo y mucho menos que pongamos que digamos este líder tiene potencia, pero y que lo querramos poner a cargo de un pequeño grupo, pero con ese tipo de pensamientos que no vaya cumpliendo, que no tenga el mismo propósito que nosotros, pues entonces no nos va a funcionar, o al contrario, nos puede poner en contra a las demás personas hacia donde nosotros vamos queriendo avanzar. Imagínate que eso nos ocurra con la gente que le seleccionamos. Los valores de la gente que seleccionamos deben de ser igual a los nuestros. El líder potencial que obedece a Dios está en una posición mucho mejor para tener éxito que uno que ignora la voluntad de Dios para su vida. Entonces ocupamos también nosotros tener personas que tengan valores firmes, que tengan los mismos valores, más bien, porque pueden tener valores firmes, sí, pero a lo mejor son valores contrarios a los nuestros. Entonces, que tengan los mismos valores, así que participen de las mismas convicciones que nosotros. ¿Ok? Ese es el punto número 4. El punto número 5, la prueba administrativa. Una cualidad que habilitaba a los 7 hombres, estos que designó para servir, era la capacidad de discernir lo que era mejor para la gente. ¿Por qué? Porque la Biblia no es muy explícita en este caso, pero en este pasaje, pues parece indicar al menos que las 7 personas, los 7 hombres que dieron los alimentos, pues se les dieron muy pocas instrucciones acerca de la forma de hacer la distribución a las viudas que estaban necesitadas. Así que tenían que elaborar las instrucciones ellos mismos. Y de eso se trata, que si nuestros líderes potenciales tienen una trayectoria de decisiones sabias, buscan otras personas su consejo, pueden hacer planes por sí mismos o necesitan continuamente confirmación, dirección. Si nosotros confiamos en el consejo de un líder potencial, es posible que otros también lo hagan. Entonces imagínense, si ocupamos nosotros estarle diciendo a los líderes qué es lo que tienen que hacer, pues en este caso ellos también, ay, nunca les mostré la pantalla. Hasta ahorita me di cuenta, nadie me dijo. O bueno, no leí. Entonces, esta prueba, perdón, tienen que ellos saber tomar las decisiones. Si nosotros tenemos que estarles diciendo a cada momento qué es lo que tienen que hacer, pues entonces no serviría tanto como un líder potencial, porque se trata de que ellos tomen sus propias decisiones, de delegar funciones completas para que ellos también crezcan en su liderazgo y tienen que ser sabios en ese punto. ¿Ok? Y por último, la prueba de la actitud. El último requisito de los 7 varones era que tuvieran una actitud correcta en cuanto a servir a sus compañeros. Pedro los describe de otra manera, él los describe como personas llenos de fe. El verdadero liderazgo exige la voluntad de servir a los demás con todo su tiempo. Ahora, ¿cómo ven el liderazgo los líderes potenciales que tienes ahorita? ¿Son desinteresados? ¿Les gusta trabajar en equipo?
para que cualquier líder sea un activo para ti y para tu equipo, deben de estar dispuestos a servir. Eso es lo más importante para tener en el equipo. Imagínate tener personas que no les guste servir, que les guste servirse del equipo, que no quieran trabajar en equipo, pues entonces quiere decir que no hay una buena actitud. Si no está bien que los tengamos en el equipo, ese tipo de personas, mucho menos ponerlos como líderes. ¿Ok? Ahora, ¿cómo piensas o cómo podemos pensar nosotros que estas personas a quienes le dedicamos tiempo asimilarán estos criterios? ¿Pasan estos líderes potenciales que a lo mejor tengas en tu mente para tu equipo, pasan estas pruebas? ¿Se detienen y se dan a los demás? ¿O por lo menos tienen el potencial de hacerlo así en el futuro? Tal vez ahorita no lo hacen, pero les miras tú el potencial de que sí lo puedan hacer, de que sí puedan trabajar en esto, o de plano no. Porque si no, pues podrías tener la necesidad de repensar la forma en que inviertes tu tiempo con las personas. Y volvemos a la ley de Pareto, invertirle el 80% de tu tiempo al 20% de las personas, porque ese 20% te va a dar el 80% de los resultados. ¿Ok? Terminamos con la pregunta de reflexión del día de hoy que dice, ¿han asumido tú y tu gente una posición que les permita alcanzar su máxima eficacia? ¿Ok? Bueno, vamos trabajando en esta pregunta y con eso terminamos el día de hoy.